9 de la mañana, 12 minutos, y tal cual lo habíamos adelantado, recibimos al senador nacionalista Sergio Abrego en la mañana de Arriba Gente. ¿Cómo le va, senador? Bienvenido. Bien, buen día, gracias y muchas gracias por la invitación. Y un saludo, como siempre, un gusto. Bueno, hoy nos vamos a centrar en la ley de urgente consideración, aunque obviamente con usted hay varios tópicos que podríamos tocar, y máxime que tuvimos hace un ratito nada más la presencia del senador Mario Vergara, Frente Amplio, dando sus consideraciones con respecto a la ley de urgente consideración y fundamentalmente al encuentro ayer con el equipo económico, obviamente poniendo allí sus reparos. Lo primero que le pregunto es qué balance tiene usted del encuentro ayer, más allá de la conferencia de prensa que dio la ministra de Economía adelantando algunas cosas, porque es uno de los temas en los que la oposición ha puesto énfasis en criticar más de una de las disposiciones que trae la ley de urgente consideración. La pregunta es muy oportuna, porque en realidad lo que tenemos que evitar es estar pasándonos cuentas todo el día. Bien. Porque el país está más preocupado por mañana que por ayer. Si tuviera que decir todo lo que tengo que decir de 15 años de gobierno del Frente Amplio, bueno, podríamos pasar varios días, pero no construimos nada con eso. Bien. Lo que dijo la ministra ayer, con mucha razón, hablando de la regla fiscal, es que el déficit fiscal que heredamos desde el 5%, la deuda más grande en la historia del país en materia externa, más allá de su perfilamiento, un desempleo del 10%, esto es antes de la coronavirus. Y entonces les explicó ayer con mucha graficidad en una gráfica diciendo, miren, esto es así, estos son los problemas que tuvimos en deuda, en déficit, absolutamente indiscutible. Ahora, lo demás, si la regla fiscal se pone o no se pone, es una señal absolutamente importante y política sobre la importancia que tiene para nosotros la disciplina fiscal. La disciplina fiscal es como en la casa de uno. Si uno gana 10 y gasta 20, o tiene que pedir prestado o no gasta. Bueno, acá nos pasó exactamente lo mismo. Entonces, la regla fiscal es una señal. Y lo que demostró la ministra ayer con mucha claridad es que todas las previsiones que hizo el ministro de Economía o los ministros de Economía de antes sobre el déficit fiscal fueron incumplidas. De manera que tenemos un déficit importante en la casa. A esto hay que agregar el tema del coronavirus. Así que yo no comprendo, y comprendo muchas cosas de la oposición, pero es natural, no es razonable que se puedan oponer a toda una ley de emergencia, cuando en realidad esta ley, lo que tiene, o de urgencia, esta ley lo que tiene son los contenidos que el Poder Ejecutivo le da, y como dice la Constitución. Y está el tema de la economía, está nada menos que aspectos vinculados a la educación, a la libertad financiera, la seguridad, que es uno de los temas más importantes. Entonces, todo esto es una obligación que tiene el gobierno. Entonces, yo en la discusión sobre las críticas que le hago sobre una cosa o la otra, ayer sacaron el capítulo, por ejemplo, de telecomunicaciones. Sí. Y bueno, y esta es una muestra de que esto no es un corsé, que no se vota como antes, que era brazo enyesado y que la oposición hablara y pasó para ser tratado en la ley de medios. En la ley de medios. Y es un artículo, dos artículos muy importantes, que hablan sobre la libertad, sobre las inversiones precisamente de las telecomunicaciones y todo lo que es el criterio aperturista que debe existir y que no existía antes en materia de telecomunicaciones y muchos aspectos. Ahora, senador, la crítica y en el diálogo que mantuvo el senador Vergara con Lorena Bomio hizo énfasis en algo que me pareció, mientras lo escuchaba, de sentido común o hasta de recibo. Decía, hay muchas cosas, hablando del plano económico, que es en el que obviamente mejor se desenvuelve el contador Vergara, hay muchas cosas que se plantean frente a un escenario que post-coronavirus no tenemos idea cómo va a ser. No sabemos cómo va a ser el futuro. Es decir, de alguna manera lo vuelvo a lo que fue el comienzo de su conversación. No hablemos del pasado, que es ponerse a pasarse factura de cosas, pero hablemos del futuro.
¿hasta dónde podemos prever el escenario mundial, inclusive, mire lo que le voy a decir, solamente regional que podemos llegar a tener? Entonces, por allí aparecía la crítica del senador Vergara en el sentido de decir, no, hay cosas que no las podemos plantear porque no sabemos qué escenario vamos a tener. Eso puede ser de recibo, pero yo le puedo decir, por ejemplo, en materia de seguridad, coronavirus. ¿Varía algo? ¿Varía mucho? Acá lo que tenemos que... Mire lo que acaba de pasar ayer con una granada nada menos que en la oficina de combate del narcotráfico. No me va a poder decir cualquier senador de la oposición, no, los policías no se pueden defender, el delincuente hoy sigue teniendo la impunidad y todo lo demás porque las leyes de legítima defensa y el asegurar la tranquilidad de la gente es un problema distinto al coronavirus. No, el problema del uruguayo es que cuando sale a la calle hoy no sabe si vuelve o el que abre un kiosco no sabe si vive. Entonces, este es el tema que nada tiene que ver con este argumento que nos dice. La educación es igual. O no vamos a reformar el sistema educativo. O no nos damos cuenta que estamos en una deserción y una pérdida de jóvenes todos los días. ¿Y esto qué tiene que ver con el coronavirus? Lo tenemos que ver en temas puntuales, que no se va a la clase, que no se reúne, pero el sistema educativo se tiene que modificar y ser moderno. Estamos perdiendo el Uruguay del futuro precisamente porque estamos atados a corporaciones y sindicatos que tienen todo el derecho de actuar, pero no pueden imponer su conducta sobre la política nacional. Y de ahí le voy a la ley de inclusión financiera. Claro, hablando, por ejemplo, de ese tema en el que se puso énfasis de que hay determinado tipo de modificaciones, inclusive, por ejemplo, las transacciones, en el liberar transacciones por montos de $100.000 y la peligrosidad que eso puede tener en cuanto a la posibilidad de que haya un lavado de dinero, etcétera, etcétera. En eso todo se puede discutir, pero ayer la exposición del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, el señor Chediak, que estaba... Sí. Bueno, fue absolutamente contundente. La defensa de los escribanos, de 8.000 escribanos que trabajan sobre estos temas, no se suprime una sola garantía. Lo que se le da es facilidad para poder tener una actividad, por ejemplo, en el interior del país, obligarlos a todos a una inclusión financiera, a gente que trabaja, que viene. Y resulta que nos descubrimos que hay 400.000 empleados, trabajos informales. Entonces, ¿cómo? Vamos a ser un poquito coherentes. Le voy a decir algo, pero esto para mí, para una defensa histórica. Sí. Yo estuve de senador porque tengo algunos años acá y me encanta y me gusta porque la política no es un tema de una profesión, sino la forma de encarar la vida para muchos. El secreto de la vida no es hacer lo que uno quiere, es querer lo que uno hace. Yo estuve en la ley de puertos, en la ley de inversiones extranjeras, en la ley de forestación, en la ley de zonas francas. ¿Sabe cómo votó el Frente Amplio y los tratados de doble tributación con Alemania, entre otros? Sí. En contra. En 15 años no se modificó un solo artículo. En 15 años se utilizó la ley de zona franca para UPM, la ley de inversiones para UPM, las facilidades. Yo no los estoy, por eso no quiero mirar para atrás ni discutir, pero yo digo, algo andaba mal. O nosotros estábamos en lo cierto, o alguien que estaba mirando la política desde otro punto de vista. Entonces, este es el tema que yo quiero... Yo quiero trabajar para mis hijos. Soy hijo de inmigrantes. Que yo lo vi a mi padre venir y estudiar en una pensión. Y me hizo trabajar. Y con mi madre, que tejía para afuera. Y yo tengo este esfuerzo en la educación que me dio el Uruguay. Y yo voy a estar todos los días mirando en estas leyes. No, el coronavirus acá, el coronavirus allá. Cada uno que se haga cargo de lo que hizo, y yo quiero trabajar por mis hijos y mis nietos. Senador, lo tengo que despedir porque usted ya tiene que ingresar en la terapia de grupo. Va a la comisión. Nos quedaron muchos temas, obviamente el tema regional, el tema Cancillería. Quería preguntarle también sobre lo que le ha parecido hasta ahora la gestión del canciller Talvi. Y muchos otros en otro temas. momento vamos a ver qué es lo que pasó con la Argentina y con el Brasil. Y por qué la Argentina va a ser el ancla que vamos a tener en materia de integración, porque no quiere abrir la economía, quiere proteger su gente y tiene
pobreza asegurada, porque no es moderno y cuando la ideología pesa, la modernidad le pasa por arriba. Senador, muchas gracias. Un gusto, muchas gracias. El senador nacionalista Sergio Abreu en la mañana de Arriba Gente.